Bueno, el equipo llega bien, hemos tenido una semana corta de entrenamientos, ya que jugamos este viernes y tenemos viaje largo en autobús a Lugo, pero aparte de ser corta ha sido intensa, entonces hemos aprovechado muy bien los 3 días de entrenamiento que hemos tenido por la tarde y esta mañana, y yo creo que el equipo llega bien. Yo creo que una muestra de ello ya es que con Girona fuimos capaces de competir bastante bien, y bueno, vamos a ver si eso nos sirvió para sacar en Lugo una que sería una importante victoria. Sí, estamos muy contentos con el trabajo, pero no solo en el partido de Girona, sino durante toda la semana de Girona estábamos muy contentos con el trabajo que estábamos viendo en pista. Yo creo que en el partido fue una muestra de ello, que no nos sirvió pues para ganar ante un equipo que aspira a todo, obviamente, pero sí que estuvimos ahí hasta la final de partido. Y yo creo que esta semana ha seguido en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si queda reflejado el viernes con una victoria, sería lo ideal. Y bueno, al final tienes este tipo de partidos en la liga de viajes largos, pero bueno, llegamos con un día de antelación, vamos a poder descansar y dormir bien, tener una sesión de tiro y luego ir al partido. Entonces, bueno, Lugo es un equipo que además mentalmente te hace estar ahí los 40 minutos, es un equipo que juega muy bien con el pase, juega muy bien con el colectivo, tiene jugadoras grandes que son capaces de tirar y de postear en la posición de 2 3 4 5. Luego tiene una base que es muy vertical y que es capaz de distribuir, penetrar agresivo y distribuir para esas tiradoras. Entonces, bueno, las claves del partido pasan un poco por eso, por controlar a Stanachev y luego controlar a dos jugadoras conocidas en Zaragoza, como son Vega Jimeno y Merritt Gempe, las dos con muy buena mano exterior y que son dos jugadoras muy competitivas. Entonces, las claves del partido pasan por ahí.